En este caso, hay muchas críticas que son parecidas. Voy a simplificar, voy a hablar de las críticas que son diferentes. En este caso, justamente se nota que no ha habido la aplicación de un material en la parte vidriada, lo cual eventualmente podría ser una intención de diseño. Constructivamente es imposible. Entonces, alguna línea, por lo menos menor, tendría que aparecer como para marcar que hay algunos paneles o algo, por lo menos la línea de los pisos, como para pensar de que hay un fraccionamiento constructivo de eso. Fíjense, ustedes lo pueden agregar en Corel, ¿no? Porque ustedes podrían, en el caso este, podría yo venir y empezar a marcar pequeñas líneas que me den el tramado. En la aplicación de material, fíjense, está quemando la parte del reflejo. Y no solamente está quemando la parte del reflejo, sino que además la iluminación, fíjense acá abajo, todo esto está absolutamente negro. Las sombras absolutamente negras, todos los planos inferiores están en negro. Esto es un problema de iluminación. Cuando usted hace una perspectiva peatonal, si no usa la luz ambiente, entonces lo que yo les recomendaría es poner alguna luz, por ejemplo una Omni por debajo del piso y sacarle la definición de sombra para que ilumine todos los planos, una luz suave. Pero de esa forma van a tener ya iluminación en las partes inferiores de los planos. También hay un problema con la génesis. Creo que está claro que es muy arbitrario la secuencia que se arma de la génesis, porque además en la génesis formal no interesa tanto la distinción de materiales. Es muy arbitrario pensar de que esta forma yo le pensaba hasta acá y después le agrego el pedacito de eso. No, es obvio que esta forma fue pensada en su totalidad y después separada con un material diferente. Pueden pensar la morfogénesis lógica, la que a ustedes les permitiría como procedimiento volver a regenerar la forma del proyecto, que no es única. Bueno, faltan algunos elementos acá también. Falta la planta general, la planta de conjunto no está. Esta lámina ya tiene una cierta idea de organización. Y esa cierta idea de organización es diferente que la anterior, porque no está buscando con un fondo darle unidad a la lámina, sino lo que está buscando es hacer una superposición de elementos, tener una trama formal que se superponga sobre las imágenes del fondo y sobre esa trama ubicar algún tipo de elementos, porque hay una separación cualitativa del tipo de elementos que yo pongo sobre la trama. Fíjense que está la morfología y por detrás están los renders. Le falta o le ha fallado a esta lámina es llevar esa idea y concretarla. En primer lugar, creo que esta forma que termina acá deja inconclusa esa segunda trama. Yo creo que esa trama, esa yuxtaposición de trama tiene que ser completa, tiene que tener vocación de tomar la totalidad de la lámina para que realmente le dé unidad. Independientemente de la forma, porque las formas podrán ser lindas, feas, podremos criticarlas, yo estoy hablando conceptualmente cómo operar, ¿no? Entonces, si ya tengo la idea de una cierta trama, puedo venir, agarro, hago una copia nuevamente, puedo venir y empezar a modelar selecciono, lo puedo convertir a curvas. Al convertirlo a curvas, le voy a poner una expresión más fuerte. Puedo empezar a ajustar, en realidad me conviene borrarlo a ver. Bueno, puedo empezar a ajustar la forma para que se parezca. Para eso puedo utilizar las tangentes. ¿Dónde está la tangente acá? Bueno, pueden agarrar y moverla a la curva desde el borde, o pueden editar las tangentes si las ven, por supuesto, ¿no? Yo no la estoy viendo. Acá está. Con las tangentes ustedes pueden empezar a ajustar la forma. No voy a seguir con esto porque acá está ya. Acá está la forma cerrada. Puedo agarrar, completar a la otra forma y puedo decir, bueno, tengo un primer plano que es esta estructura deformal donde yo voy a poner encima todo lo que es la idea de la morfogénesis. Entonces la saco a la idea de acá que está encastrada ahí, rompiendo todo el esquema, y la pongo encima de esto. Es más, yo podría decir, bueno, quiero además que se note que es un segundo plano, entonces le pongo una pequeña sombra para generar un efecto de profundidad.
que puedo o no ponérsela también los diferentes elementos, que no tienen por qué estar contenidos exactamente en esto, que pueden sobresalir. Esos solapes son interesantes, le dan mucho movimiento a la forma. Una vez que hago esto, puedo agarrar y empezar a ver los renders que yo tengo y decir, bueno, me gustaría que esto que está acá, en vez de ser una división horizontal, porque ya estoy trabajando con formas curvas, me gustaría que sea una división irregular. Entonces puedo agarrar este render que está acá, que lo que hice fue, como hice hace un rato, lo separé, lo recorté y después le recorté el fondo acá, que en realidad si ustedes se fijan he completado acá unos pedacitos porque había una parte de gris. Es muy sencillo hacer eso porque yo puedo agarrar, modelar algo, si yo quiero darle un color parecido, me vengo al gotero, tomo un color y después vengo y se lo aplico a la forma. Y le saco el borde. Esto provisoriamente nada más para la expresión de este bosquejo de infografía, porque después ustedes tendrán que generar el render cuidando de que haya espacio suficiente para que pueda cortar, pero rápidamente como para poder tener una idea de cómo quedaría, yo puedo completar pedacitos de render. Es más, si lo hacen bien hecho, hasta incluso lo podrían hacer en la infografía final, ¿no? Incluso este elemento podría sobreponerse sobre parte de esta infografía. No necesito que sea todo rectangular. Y cuando pongo un render acá, tendría que buscar que este render me tome todo el espacio este o hasta, no sé hasta dónde, habría que verlo. Esto no lo termino de resolver, he puesto algunas ideas nada más, ¿no? Y podría rematar nuevamente con el rótulo, poniéndolo en negro, o podría agarrar ese, bueno, me gustaría que estos elementos también sean negros, en cuyo caso ya se integra más con el rótulo, pierde un poco el sentido de la sombra de estas figuras sobre esto, pero le da un poco más de fuerza. Ahí tienen dos opciones, una trabajando con un fondo que integra, otro trabajando con una estructura formal que yo la sobreimpongo como una segunda capa de lectura que me empieza a organizar la forma en que yo voy a recortar las imágenes del fondo.